por amor a ti mismo, Dios Santo, y por amor a nosotros, Dios mío. Pueda tu palabra hablarnos, Dios mío, a lo más profundo, a lo más interior, a lo más escondido, a lo más recóndito de nuestros pensamientos. Usa, Señor, mi palabra, usa mi voz, usa, Señor, las palabras que pueda hablar, pon las palabras, usa mi corazón, mi mente, santifica mi corazón, santifica mi pensamiento, amado Dios, para que sea tu Espíritu, Dios mío, hablándonos en esta noche y no sea solamente esta carne, amado Dios. Ayúdanos, Dios mío, a crecer. Esta iglesia tiene que crecer, amado Dios. Tus pastores, Señor, tienen que ser llenos de tu Espíritu, amado. ¡Aleluya! Dios, para cuando prediquen, cuando hablen, bendito Dios, tu Espíritu sea manifestado de convicción de pecado, amado Dios, al pecador, para que caiga rendido a tus pies y no juegue más con una doble vida, amado mío. Necesitamos ese espíritu, amada iglesia, ese espíritu de avivamiento, ese espíritu de despertar en nuestra nación, en nuestra ciudad, en Gloria Grande, en Lorigancho, en Chosica. El avivamiento empieza de un corazón, no necesita miles de pueblos, un corazón que se disponga a creerle a Dios, confiar ciegamente. Dios mueve, hace maravillas. Dios libertó a un pueblo, no por una familia, por un hombre, por una persona que empezó a creerle a Dios y tener misericordia de los que eran ahí injustamente castigados. Ese corazón Dios lo premió y le hizo ver muchos milagros, pero necesita de uno. La palabra dice también, así como por uno fue el pecado a este mundo, por uno también vino la gracia y la salvación, refiriéndose a Cristo Jesús. Necesita un corazón, solo uno, no un montón. Amado Espíritu Santo, ayúdanos, amado. Le ruego que se concentre. Le pido que hable con el Señor. Amado mío, voy a reprender todo espíritu de dispersión, todo espíritu de lo que puede estarte atormentando, puede estar llenándote de dudas. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cuando hemos reprendido ahí en Lurigancho, a veces los espíritus se meten a un joven o a una señorita y después ha habido liberación también. Por eso cierra tus ojos. Amado Espíritu Santo, venimos, Señor Jesús de Nazaret, en esta noche. Tu palabra dice que nos has dado autoridad para echar serpientes, demonios, poner la mano sobre enfermos y estos sanarán, dice tu palabra, amado Dios. Vengo contra todo espíritu de pecado, todo espíritu que esté aturdiendo la mente de las personas, que esté aturdiendo los corazones. En el nombre de Jesús, todo espíritu de confusión, demonio mentiroso, te ordeno que sal fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera en el nombre de Jesús. Todo demonio, todo corazón que haya estado atormentando en esta noche, para que la palabra no esté impuesta, no esté sembrada. Suelte esa vida, demonio mentiroso. No tienes parte ni suerte en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a dar tres glorias. A la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, amada iglesia. Tome su asiento y vamos a meditar en la palabra de Dios. El día de hoy el tema que he traído y que he preparado se llama el liderazgo. Comienza en Dios y termina en Dios. Aleluya. Y a su nombre. ¿Quiénes quieren ser líderes? ¿Quiénes son los líderes? Los líderes son quienes hacen de una organización grande. Las empresas necesitan de líderes. Hoy en día los profesionales no basta con un cartón, con un título. Necesitan el liderazgo. Esas habilidades que le hacen mejor persona. Hoy si tú acabas una carrera en 5 años, ya cuando acabas, ya la tecnología y la tendencia ha cambiado. Entonces no se necesita tanto lo académico, se necesita el liderazgo, la capacidad de comprender, hablar, la resolución de problemas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero esto vamos a llevarlo al campo espiritual.
porque todo tiene que ver con Dios. Todo lo que hay en el mundo, lo que en él habita, tiene que ver con Dios. Todo discípulo de Cristo es un líder innato, porque el líder de líderes va dentro de él, y ese es Jesucristo, el Señor nuestro. Amén, iglesia. Amén. Todo líder es, por consiguiente, cristiano, seguidor de la palabra. Pero no con cristiano me refiero simplemente al hecho de ir a la iglesia, de cantar unos salmos, de alabar, de ofrendar. Sino Jesús que dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios acá? ¿Y cuántos guardan sus mandamientos? Muy bien. Y a su nombre. Gloria a Dios. Primero, antes de ir al punto crucial, voy a explicar algunos términos, algunos puntos que usted debe de tener en cuenta, amada iglesia. Si usted lee la parábola del sembrador, en el principio dice, cuando la semilla cayó en tierra infértil, esto es la persona, dice, que escucha la palabra y no la entiende. Y después vienen los demás ejemplos de los pedregales, de la semilla que crece en espinos, que no da fruto. Al último dice la semilla, lea en Mateo 10 me parece que está. Dice al último, la semilla que da buen fruto es aquella persona que escucha la palabra y entiende. Y a su nombre. Porque cuando uno entiende, uno obedece, uno sabe, uno conoce. Porque yo te puedo hablar de cualquier cosa, pero si tú no conoces, no entiendes, no tomas tu lapicero, tu cuaderno, no tomas ese interés de estudiar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, no vas a entender. Pero voy a ser un poco breve para que usted pueda tomar en cuenta estos 3 puntos. El primero es el tiempo de gracia. ¿Sabe lo que es el tiempo de gracia? ¿Sabe usted lo que es el tiempo de gracia? ¿Qué tiempo estamos ahora? En el tiempo de gracia, dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Muchos predicadores pueden decir, no, hoy día el tiempo de la renovación, el tiempo del levantamiento de pies y lo que sea. Yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vivimos en el tiempo de gracia. ¿Qué es ese tiempo? Tiempo en el que ya no somos condenados correctamente, sino que hemos sido salvos por un milagro, y ese milagro es la gracia, el milagro de Jesús, la muerte de Jesús. Es decir, tú al cometer el pecado, tú deberías morir, no deberías de recibir perdón, porque todos aquí somos gentiles, no somos el pueblo por el cual Dios vino, y a su nombre. Gloria a Dios. Deberíamos de morir, no deberíamos de poder sentir la ayuda del Espíritu Santo, pero lo tenemos. Cuando pecamos, Dios nos perdona, y no porque lo merezcamos, sino porque Él ha decidido amarnos, ha decidido darnos ese regalo. Algunos malgastamos ese regalo y lo usamos como un carnet para pecar, un carnet como licencia libre para pecar cuando queramos, y eso está mal, eso está muy mal. Eso es el tiempo de gracia. Lo otro que usted tiene que meditar para que usted comprenda este tema es el pecado. ¿Alguien me puede decir qué es el pecado? Algo fundamental en la iglesia que debe de conocer. Todo cristiano debe saber qué es pecado, qué significa el pecado. El pecado viene a concebirse en el corazón, porque dice que del corazón del hombre salen contiendas, enemistades, pleitos, celos, contiendas. Y a su nombre. El pecado en su término más simple, para que usted comprenda, es todo aquello que va contra la ley de Dios. Todo aquello que Dios no te ha dicho que hagas. Dios te dice, no solamente adulterar es estar físicamente en relación sexual con otra persona. Jesús dice, adulterar es solamente cuando tú piensas en tu mente para codiciar a la mujer ajena, ya adulteraste. Y a su nombre. Ahora él dice, no matar, hermano, yo nunca he matado, yo guardo la ley. Pero ahora Jesús dice que matar es solamente cuando tú le dices fatuo, le dices necio, ey, estúpido, este es un tonto, este es un inútil. Cuando tú dices eso, estás siendo homicida, estás asesinando. No lo digo yo, lo dice su palabra. Estás matando a tu hermano y serás culpable de esa muerte. Gloria. Y a su nombre. Gloria a Dios.
Tú tienes que escudriñar y leer más que el Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto. Lo que Jesús ha enviado, ha escrito, ha explicado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no vino a cambiar el pacto, el Antiguo Testamento. Él vino a cumplirlo, dicen sus propias palabras. Yo vine a cumplir, no a abrogar nada. Lo último que usted tiene que comprender es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos se pasan la vida entera buscando la voluntad de Dios, pero está ahí en su Biblia. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3-5. Dice su palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aleluya. Amén, iglesia. ¿Cuál es la voluntad? Vuestra santificación. Que os apartéis de toda fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Sigue la palabra, dice, no en pasión de concupiscencias como los gentiles, como los que no conocen a Dios. La palabra santidad se traduce, está escrita originalmente como Kadosh, que significa apartado de los que eran los titulares para llevar la presencia de Dios, el arca del pacto, los sacerdotes levitas, eran entregados desde su nacimiento. Nacían, crecían, comían y se educaban dentro del templo. Ellos no tenían relación con la gente de afuera. Ellos vivían en el templo. Lo puedes ver, por ejemplo, en el caso de Samuel. Cuando Samuel es niño y va a decirle al profeta, me ha llamado, a Elí le dice, no te he llamado Samuel, vuélvete a dormir. Pero Samuel le había sido entregado, él pasa toda su vida y él es un ejemplo para nosotros poder entender qué es la santidad. Ahora la santidad de Dios demanda desde el corazón. Porque ¿qué había pasado? Cuando Jehová me ha dicho, no te juntes con tal o cual cosa, si toca tu mano comida desde muerto, serás inmundo y tienes que lavarte por 3 días. Dios había enseñado de esa manera. Si ofendes, haz tu holocausto en oveja, en cordero, en palomino, si no tuvieses. Todo lo que estoy hablando está en el libro de Levítico, las ofrendas de expiación. Y eso había enseñado al Señor. Pero hoy ya no hacemos ello, porque Jesús pagó todo eso. Amén, iglesia. Jesús pagó todo eso. Pero Jesús ahora profundiza. Porque los fariseos habían dicho, yo no mato a nadie, yo cumplo la ley de Jehová. Yo no adultero, yo cumplo la ley de Jehová. Sin embargo, dice la palabra que ellos no tenían amor por el prójimo. No tenían amor por los huérfanos, por las viudas. No le daban de comer a los que tenían hambre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pablo dice, si yo tengo toda profecía, todo don de lenguas, sanidad, milagro, pero no tengo amor, nada soy. La preeminencia del amor. ¿Cómo tú te das cuenta que alguien está sirviendo a Dios, está sujetando su carne? Por el amor con el que trata a su esposa, por el amor en que responde a su hermano, a su mamá, a su profesor. Y a su nombre, yo sé que poco a poco se van a ir cesando los amenes, pero es necesario, iglesia, es necesario que esta palabra sea predicada, porque esto es lo que está en su palabra, no me estoy inventando nada. Gloria a Dios. Lo último que debemos entender es el significado de la cruz. ¿Qué significa la cruz para ti? ¿Qué es el sacrificio de Jesús? Lo puedes leer en Juan 3:16. Ahí para que te doy de tarea, para que puedas aprender, escudriñar. ¿Cuántos oran aquí 10 minutos? ¿Cuántos oran 15 minutos? 5 minutos. Nadie, ¿verdad? Y está bien que sean sinceros, iglesia.
Pero yo escuché una vez a un gran siervo decir, al siervo G. Ávila, que ya pastoreó con Dios, cuando él le decía, está en YouTube, algo de la oración, cuando le preguntaron, él le decía, siervo, me pasa esto, y el siervo G. le dice, pero ¿por qué no oras? Tú no oras. Es que no siento orar, le dice. A veces no siento orar, y no oro por eso. Y el siervo G., ¿sabe qué le dice? Le dice, yo nunca siento orar, pero debo de orar. Amén. Y a su nombre. O sea, no es que yo hoy día siento, hoy día creo que voy a orar. No, usted tiene que orar, y cuando va orando, el Espíritu Santo le va a ir ungiendo, le va a ir ayudando. Amén. Pero usted tiene que hacer ese esfuerzo. Gloria. Porque dice, orad para que no entréis en tentación. Hermano, estoy muy tentado, no sé qué voy a hacer. No estás orando, porque Jesús dice, orad sin cesar para que no entréis en tentación. ¿Estás tentado? Ora. Amén. Simple como eso, ¿sí o no? Un niño puede entender eso. La palabra es simple para que ancianos, chiquitos y grandes entiendan, comprendan. El Maestro lo ha simplificado. Y a su nombre. ¡Gloria! Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, iglesia? Vuestra santificación, dice. Nunca te olvides. 1 Tesalonicenses 4:3. Que os apartéis de toda fornicación. Ahora, si el Señor dice, si lo relaciona a la santificación con la fornicación, tiene que ver bastante. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Una iglesia, yo me alegro allá en Lurigancho, porque hay varias parejas que dicen, pastor, no puedo estar así. El Espíritu Santo me ha hablado y yo estoy en pecado. Yo sé que no voy a estar bien si sigo así. Tienen una hija y están conviviendo. Y siempre el Espíritu siempre nos recuerda de esto. Si queremos avanzar, el Espíritu no es un espíritu impuro, es Espíritu Santo. Y solo va a habitar en una iglesia cuyos corazones valoren eso, como también apartándose del pecado. Nunca vas a ser completamente santo, pero hay que sujetarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita ya llegamos a ello. Mira, vamos a ir al libro de Lucas 9:57. Dicen los que querían seguir a Jesús. ¿Cuántos quieren seguir al Maestro acá? Amén. Todos, ¿no? Vamos a leer a ver qué cuesta, cuánto cuesta seguir al Señor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dice, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. En Lucas está la referencia, estoy leyendo en Mateo. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, no tengo ni dónde dormir. ¿Me quiere seguir? Ya, pero no, ni siquiera tengo una almohada, una cama. ¿Así me quiere seguir? Verso 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cuántos aquí todavía visitan a su muerto? ¿Te das cuenta? Todo eso tienes que renunciar. Gloria. Y a su nombre. Gloria a Dios. En Lucas, el pasaje que les he dado, hay un joven que le dice, Maestro, yo también quiero seguirte, pero deja que me case. Necesito casarme. Cuando te cases, recién te voy a seguir. Y él no se volvió a saber más de ese hombre. Otro dice, deja que yo te siga. El joven rico le dice, ya está bien, ¿me quieres seguir? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No se sabió más de él. A Dios es todo, no es intermedio, es todo o nada. Tú le sirves completamente o no le sirves. Dice, porque eres tibio te voy a vomitar. Luego no te quejes. Luego no culpes a Dios, al pastor, a nadie. Dios ahora te está hablando y nos está recordando que de Él viene la liberación, pero es necesario que nosotros aprendamos a valorar eso, sujetando nuestra carne en ayuno y oración. ¡Gloria! Este ministerio ha nacido en ayuno y oración. Y aquí también, ¿verdad, siervo? Hay un escuadrón. El escuadrón, hay ayuno todos los días. Los sábados. Deben de hacer todos los días, siervo. Y en Lurigancho hay ayuno todos los días, en Los Olivos todos los días.
Amén. Y Gloria. todos los que tienen ahí, a veces tienen problemas. Y una hermana me decía, hermana, me pasa esto. Yo tengo ya 15 años de cristiana. ¿Qué me falta? ¿O qué tengo? ¿Sabe qué tiene, hermana? No tiene fe, tiene falta de fe. Y para que usted rompa eso, tiene que ayunar aquí. Yo no sé cuántos días Dios le va a... Porque yo no le digo a 7 días como una fórmula, sino vente aquí, deja lo que estás haciendo. Y ahora la iglesia está allá aprendiendo. Más de 10, 12 personas están haciendo ayuno seco por una semana. Gloria. Y a su nombre. Cuando llegamos, había 2, 3 personas que hacían ayuno momentáneo un poco, pero diario un poco. Pero ahora ya la iglesia se está dándose cuenta del poder del ayuno. Gloria. Ahí mira, ahí está el ayuno rompe cadenas. Amén. No es solamente dejar de comer. No es solamente, es dejar de comer por estar en los pies del Maestro, por arrodillarse, Amén. por contar, por clamar, por suplicarle, conversar con Él. Hay una diferencia entre oración e intercesión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me estoy extendiendo demasiado. Vamos a irnos a Romanos 6, iglesia. Muertos al pecado. Y con esto ya vamos a terminar. Recuerda que estamos viendo para ser líderes. Y para ser líderes usted tiene que ser discípulo. Y para que sea discípulo de Dios usted tiene que hacer lo que el Maestro ha enseñado. Y eso es lo que ahora estamos aprendiendo. Muertos al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabían eso? Yo no lo sabía hasta que empecé a entender esta palabra. Muchos hablamos de la vida de Cristo, pero ahora vamos a ver también que nosotros llevamos la muerte de Él en nuestro corazón. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria. Amén. Amén, amada iglesia. Amén. No solo llevas la vida de Cristo, que es bonito saber vida nueva, bueno, pero tienes que entender que también llevas la muerte de Él. Él murió, y a su nombre, Él nos hizo al muerto, Él murió. Si hubiese estado ahí, un doctor lo hubiese certificado por 3 días, estuvo muerto. Amén. Sus signos vitales se acabaron, el corazón se le explotó, dice la ciencia. No hubo más latidos en él, la sangre ya no corrió más en sus venas, estuvo muerto, frío, sin respirar, sin voltear, sin moverse. Pero al 3er día resucitó. Gloria. Y gracias a eso ahora tenemos vida. No hay ningún otro Dios de cualquier otra religión que haya resucitado. Muchos han creído que hasta Ucusi, los israelitas iban a estar. ¿Dónde han resucitado? Y a su nombre, el Maestro resucitó. La tumba está vacía, amada iglesia. Amén. Gloria. Amén. Escuche, nosotros llevamos la muerte de Cristo en el pecado. Si usted es un verdadero cristiano, usted ha muerto, pero no físicamente, sino muerto al pecado. El pecado ya no lo gobierna a usted. Aleluya. Amén, iglesia. El pecado ya no lo gobierna. Usted ya no se debe de preocupar por los dolores, por la muerte, por la dolencia. Sorbida es la muerte en victoria, dice su palabra. Usted no se preocupe de la enfermedad, de la escasez. Dios lo va a sostener. Porque el pecado trae la muerte, trae hurto, trae dolor.
Pero si usted está muerto al pecado, el pecado ya no tiene poder en usted. Gloria. Ya su nombre. Gloria. Y esto tiene que entenderlo, iglesia. Esto tiene que comprender. Esto es maravilloso. Cuando usted comprenda, no va a necesitar de un pastor que le pueda todavía orar. Allá en la iglesia hay una hermana que siempre pide oración a los pastores. Yo le oro. Al principio le oraba, reprendía y ella se sentía bien. A la semana volvía otra vez. Invitaba a los pastores a su casa. Pastores de otros países, los que vienen por acá, le oraban, dice se sentía bien, otra vez volvía, iba a otra fiesta espiritual, otra vez le oraba, y así su vida. ¿Cuántos de nosotros estaremos yendo a ello? Gloria. Por solamente no conocer esto, lo que ahora estamos viendo a grandes rasgos, y a usted le toca relacionarse con el Espíritu Santo. Hay una canción del siervo que a mi mamá le gustaba muchísimo, que es: oh amado Espíritu Santo, me he acostumbrado a andar contigo, ¿verdad, siervo? Hasta eso tiene que llegar usted. No acostumbrarse en el mal sentido de que ya me acostumbré, ya da igual, sino de vivir esa sobrenaturalidad en tu vida, que sea algo familiar el Espíritu Santo. Amén. Un amigo, un esposo, un padre. Amén. A esa relación tiene que llegar la iglesia. Y la hermana se pasaba la vida buscando predicadores, hasta que en el culto anterior, el viernes, en el servicio, después de la liberación de un joven, que desde luego para mí fue la primera vez que vi a alguien ser liberado, porque vomitó como entre blanco y café, y él decía: siervo, acá me oprime algo, yo no tengo pecado, yo no he pecado, pero acá me oprime, yo amo a Dios con todo. Tú lo ves y dices: oye, este es un siervo de Dios, pero me oprime acá. Y cuando usted predica, cuando usted reprende, yo le quiero arañar, me dice, pero hay una fuerza que me aplasta, pero yo no sé qué tengo. Tienes demonios, le digo, hay algo que te está sujetando, no sé si lo que es, no sé qué tengo, ya me he confesado de todo. Él era un drogadicto. ¿No has vuelto? No. Vamos a orar. Empezamos a orar, empezamos a reprender, y el Señor muestra un anillo rojo en su mano, aquí en el dedo de esto, de la relación. Y yo le digo: el Señor muestra esto, y al toque el Espíritu da el discernimiento. Le digo: ¿no estás en relación con alguien, con una noviecita, con alguien? Así, siervo, me dice. Eso es. ¿De quién es? ¿De aquí en la iglesia? Sí, me dice. Pero digo, en las cosas de Dios no hay enamoramiento. Gloria. Amén. Amén. No hay que estar toqueteándote, besito, porque eso poco a poco te vas a quemar. Gloria. Te va a llevar a la fornicación y después al suicidio y a todo lo demás. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y le reprendimos, cuando reprendimos, y él vomitó, y él le tocaba, le puse el aceite. La Biblia dice que ninguno en la iglesia está enfermo. Gloria. Que los ancianos con aceite pongan a los enfermos, y los enfermos van a sanar. Gloria a Yo Dios. creí eso, y ahora estamos poniendo en práctica ya también. Y los hermanos también están poniendo en práctica. Gloria. Eso es lo que más me alegra, porque ellos ya están poniendo en práctica, están trayendo nuevas ovejitas, porque han sanado. Dios los ha sanado a través de ellos. Gloria a Dios. Yo le puse la mano en el estómago, y el joven gritaba y botó una especie blanca, entre blanco y crema. Y eso salió. Y ahora, ¿cómo te sientes? Ya ahora estás bien. Ahora estoy bien, me dice. ¿Ahora qué hago? Me dice: acaba esa relación, le digo. Pero eres cristiana, viene acá. No importa, le digo. Gloria. Si es de Dios, Santo. eso se va a conservar hasta el Háblalo. final. No tienes Habla, por qué tú papá. adelantar nada. Habla, papá. Amén. Entonces, ya su nombre. Gloria a Dios. Muertos al pecado, amada iglesia. Muertos al pecado. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Cuando comprendamos esta manifestación de su Espíritu, seremos verdaderamente libres. Aleluya. La libertad no se trata en saltar, no se trata en remolinar. Eso está bien, eso tiene que ver con la alabanza. Pero después, ¿por qué te sientes triste cuando llegas a tu casa? ¿Por qué te sientes solo cuando oras? ¿Por qué? ¿Te has preguntado? Si dices estás libre, ¿por qué solamente te sientes libre cuando vas a consejería con el pastor Johnny? Y después cuando llegas a tu casa te sientes triste. ¿Por qué? Porque no eres verdaderamente libre.
Santo. Amén, iglesia. Pero Gloria. esto depende de ti, de cada uno de nosotros. Buscar al amado más que el oro y la plata. Amén. Amén. Esto, yo le digo a la iglesia esto, mira. Cuando yo le hablo esto a la iglesia, le digo, pon tus 5 sentidos en lo que te estoy diciendo. Y cuando te vayas, ponte a pensar. Yo le digo, a Dios se le sirve con los 5, no se cierra, no es como la religión, que te dice, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe van a ir de aquí a un cerro 5 horas desfilando en rodillas. Y ahí está la iglesia en rodillas, porque así quiere la Virgen de Guadalupe. 5 cuadras en rodillas, sangrado, no, eso quiero porque así es, ¿no? Milagro va a venir. Y así está en la iglesia. Gloria. Pero y eso pasa, y al siguiente año lo mismo, y después ¿qué? Van a pedir de codo. Y a su Gloria. nombre. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Dios te ama igual y te va a perdonar igual. Amén. Pero tienes que buscarle, amada iglesia. Gloria. Mi fe no es tu fe, la fe del pastor Johnny no es tu fe. Vamos a reprender por ti, vamos a orarte, pero la decisión está en ti. Amén. Y a su nombre. Gloria a Y a Dios. su nombre. Quien les habla también es una persona que ha estado con problemas psicóticos, psiquiátricos, con problemas de suicidio, trastorno de personalidad. Y la pastora, que por sus manos Dios sanaba cáncer, y yo he visto personas casi muertas ya, enfrazadas, que traían apestando, y volvían a la semana, Dios me ha sanado por la mano de la pastora. Esa mano ponía acá en mi cabecita y no pasaba nada. Santo. Amén. Y Gloria. entonces mi mamá un día me dijo, el Señor me dice que no le crees. Hasta que tú no le creas, Él no va a obrar. Y yo me quedé con esa palabra. ¿Por qué no le creo? Y en la noche me ponía a pensar y me di cuenta de algo. Cuando la pastora predicaba, no sé si aquí hay algunos que han ido a Siervo Johnny, a veces la pastora hablaba y escuchaba la voz de Dios. Y eso daba al pueblo, ahí en la misma prédica. Todavía no he tenido la bendición, pero también estamos orando por eso. Amén. Gloria a Yo Dios. la hablaba y Santo. decía claramente. Entonces yo a veces dudaba, ¿eso será? Mi mamá a veces inventará. Y así dudaba. Pero no lo hacía ni siquiera la gente, a mí nomás. Yo solito. No. Pero ¿sabes quién lo había escuchado? Dios lo había. Amén. Y Gloria. eso lo había tomado como incredulidad. Claro. Dice, sin fe es imposible Agradar a Dios. Amén. Gloria Puedes a Dios. ayunarte 1000 días, puedes hacer 1000 vigilias. No tienes fe, no agradas a Dios. Aleluya. A su vista no eres agradable, te va a desechar. Y yo entendí esta palabra. Y entonces dije, Señor, yo no te puedo servir así. Yo no puedo predicar tu palabra si dudo de que tú existes. Corrígeme. Nunca hagan esta oración. Pero yo le dije. Aleluya. Porque Amén. cuando papá toca tu vida, iglesia, no hay medicina, no hay alguien que te ni la pasta, nadie te va a ayudar. Hasta que tú mismo reconozcas en tu último aliento que Dios es Rey. Y entonces te humilles a buscar día y noche. Qué hambre, qué sueño, hasta ver su gloria. Gloria. Amén. Gloria a Pero no Dios. hagan esto, iglesia. Mi hermano Jonathan es más inteligente. Hagan como él. Él sabe cómo conoció el amor de Dios. Él dijo, ya mis hermanos han pasado eso, yo no quiero pasar. Yo soy más inteligente, yo voy a buscar a Dios de todo corazón. Y así se sometió y Dios también tocó a él. Gloria a Dios. Y a su nombre. Pero también pasó su desierto. Pero él dice, yo ya miraba que mi hermano sufría y yo no quería pasar por eso. Aleluya. Cuando Dios toca iglesia, no hay oración, no hay pastor, no hay iglesia que pueda. Solamente tú tienes que reconocer a Dios. Por eso les recomiendo que no hagan esta oración. Pero si lo han hecho y si Dios te ha escuchado, atenta a las consecuencias. Amén, iglesia. Aleluya. Porque yo estaba en la calle y sentía que el mundo me iba a aplastar. Y no tenía fuerzas. Como que cuando estás despierto 24 horas o 48 horas y no tienes fuerza. Así me sentía. Me sentía que no podía respirar. El médico me dijo, vete a Lima, porque te sufres del corazón. Y yo sufro del corazón, pero sí, nunca he sufrido. No, vete a Lima porque sufres de eso. Y me dio otras enfermedades, y ahí se me enfermó el hígado, y el páncreas, y otras. Porque cuando uno está así triste, las enfermedades atacan más. Eso hace el diablo.
Amén. No, Y se ya, enfermó mucho, me enfermé muchas cosas. Y estuve así, yo hasta el punto donde el médico me dijo, cuando tú sientas eso, tírate al suelo, tírate de boca arriba y empieza a inhalar una bolsa, no sé, algo así, no, algo raro, me dijo, y empieza así para que puedas ventilar, porque yo sentía que no había aire, yo me tiraba así y eso me daba vergüenza. Pero yo cuando recuerdo todo eso, yo le agradezco a Dios. Y cuando a veces un poco me quiero apartar de Dios, le digo, Señor, que me haga recordar todo eso, porque no quiero volver ni le deseo a nadie esa vida. Y el pensamiento de suicidio. Llegué a estar medicado con diazepam, yo me acuerdo que me dieron no sé cuántos. Mi cuerpo estaba tenso, no podía mover nada, mis ojos cerrados, pero mi mente seguía sufriendo. Amén. El psiquiatra me dijo, te faltan vitaminas, te voy a recetar, me dio vitaminas. Me daba más fuerza su vitamina, pero mi mente seguía igual. Porque lo que está en la mente tiene que ver con el corazón. Gloria. El corazón es todo aquello lo que tú eres, donde nadie te ve, cuando nadie te escucha, qué piensas, qué haces. Eso es tu corazón, eso es lo que eres. Y eso tiene que morir. Tienes que elegir a Dios diariamente. Amén, iglesia. Amén, gloria a Dios. Cuando hagas eso vas a ver la gloria de Dios. Si quieres vivir para ser un gran líder, debes morir primero. Antes de vivir para Dios, uno tiene que morir para Dios. Aleluya. Amén, iglesia. Llévate esto. Antes de que, si tú quieres ser usado, tienes que morir a tus propios deleites, a tus propios pensamientos. Hasta hoy en día Dios me sigue enseñando, yo creo que a todos, a aquel siervo que se cree que ya no tiene nada que aprender, ya está más lejos de irse para el mundo que otra cosa. El siervo, cuanto más humilde, más Dios lo usa. Cuanto se dice más ignorante, yo le digo, Señor, soy ignorante de tu palabra, no sé nada, enséñame a mí. Yo le enseño a la iglesia que aprendan a orar así. La pastora también, ahora que lo recuerdo, decía, yo soy una burrita, soy la burrita, la opacha de Cristo, decía. Pero sabiduría en su palabra, sanidad en sus manos. Pero ellos se miraba como lo más despreciable que Dios había hecho. Y así es como debemos de ver. Porque Él es el que hace todo. Amén. Uno no hace nada. Uno Gloria no a Dios. No dice nada. La última conclusión, siervos. Solo Cristo demostró que para liderar el verdadero propósito de Dios tenía que depender del Padre. Recuerda que el Señor dice, cuando los fariseos se molestaban, el Señor Jesús decía, mi Padre no me ha dado a ellos para que yo los pueda santificar. Por eso se van, estoy parafraseando el mensaje. Lo que Dios no me ha dado, yo no puedo llamarlo, decía Jesús. Otra de sus palabras del maestro también decía, todo lo que yo hablo, lo hablo porque mi Padre me lo ha dicho. Todo lo que yo ordeno, enseño, es lo que mi Padre me ha dado. O sea, Jesús estaba sujeto al Padre, todas sus acciones, su oración, todo lo que hacía, estaba sujeto, aún siendo Él Dios hecho hombre. Amén. Aún siendo Dios hecho hombre, Él se sujetaba al Padre, porque así tenía que enseñarnos a nosotros. Que si nosotros debemos crecer, queremos crecer, debemos estar sujetos a una autoridad. Amén. En el caso de los pastores, tienen que estar sujetos a un pastor inmediato. Las ovejas, sujetos a sus pastores. Los salmistas, no se me vayan por ahí tocando, los evangelistas donde les da la gana. Venga su pastor, Gloria. converse con el siervo Johnny, con la sierva Andrea y coméntele que ore, porque la responsabilidad de esta iglesia recae sobre ellos. Dios va a pedir cuenta a ellos. Por eso usted tiene que venir, los pastores también están escuchando, aconsejando, orando por cada uno de ellos, enseñándoles, y a su nombre. Ese es el mensaje de orden, de sujeción que Dios nos ha dado. Igual a la esposa se repite el mismo patrón. Las mujeres están sujetas a sus maridos, dice. Hay una sujeción ahí. El hombre es cabeza de hogar. Amén.
Pero también dice la Biblia, y esto también tienen que recordarlo, dice que aquel hombre que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Amén. Unos se creen cabeza y solamente para golpear al cuerpo sirve. Pero la cabeza es para que sepa dirigir a la familia a los pies de Dios. Gloria. A veces la mujer es más sentimental, más emocional, y le pasa algo, el hombre tiene que estar ahí y decir, no importa, vamos a seguir creyendo en el Señor, y viceversa también. Amén, iglesia. Amén. Me estoy extendiendo por otros lados también, y hasta hombre. Muy bien, amada iglesia. A la señorita que hoy día empieza su etapa ya de adolescente, de adulto, de joven, nunca olvide las palabras de papá. ¿Tus padres son cristianos? Nunca olvides esos consejos, no desprecies nunca. Los fariseos, dice, habían cambiado la ley de Dios. ¿Ustedes han escuchado lo que es el Talmud? Busquen en la Biblia o en Google el Talmud. El Talmud es lo que los fariseos habían agregado, las leyes agregadas a la ley santa de Jehová. Y en medio de eso, Jesús cuando le dice, hey, ¿por qué tus discípulos, le dicen a los fariseos, comen sin lavarse las manos? Y Jesús le dice, ¿y por qué ustedes han invalidado el mandamiento de honrar al Padre, diciendo que solamente honraré con mis presentes? Eso no ha ordenado Dios. Se oye bonito, se escucha bonito, pero no ha ordenado. ¿Qué quieres que haga? Amén. Escucha a la voz de tus padres. Cuando uno honra a los padres, no se trata de que si son buenos o malos. Usted honra, usted escucha, usted entiende y usted obedece, porque eso le genera un carácter. Más se aprende cuando tú quieres ir a una iglesia o a un lugar o a un entierro, a un velorio, y tu padre te dice, no vayas, esa fiesta es mundana, no vayas, quédate conmigo. Cuando tú aprendas a decir no, mi padre quiere que no vaya, no, estás formando tu carácter. Ese es el carácter. Cuando dices, quiero ir, pero no, tengo que obedecer a mi padre. Ese es el carácter. Porque una decisión la estás haciendo respetar. La decisión que han tomado tus padres estás haciendo respetar, estás haciendo respetarte a ti. Más adelante, si no, cualquiera te va a decir cualquier pavada y vas a correr a lo que ellos creen. Antes de eso, conversa con los padres. Tu mamá, esto me pasa, papá, esto me pasa. Y ellos van a saber aconsejar. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia, y vamos a orar. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, Dios Santo, amado Dios, se ha compartido tu santa palabra en este lugar, amado. Nos recuerdas, amado mío, que no hay corazón que pueda vivir sin sujetarte a ti, Dios mío, sin estar sujeto a ti, a tus mandamientos, amado. Gloria a Dios, aleluya. En esta noche, amado mío, si alguien has hablado, alguna vida, algún corazón, si ha llegado tu palabra, Dios mío, a alguien, Señor, revélate en este momento y en esta noche, Dios mío, háblale ese entendimiento que no es de religión, que no es de palabrería, que es una relación íntima, una relación personal, una relación que uno tiene que decidir a morirse para poder ser vivo, para poder estar vivo en tu palabra, en tu grey, tener una vida, amado Dios. Ten misericordia, amado mío. ¿Cuántos de nosotros aquí, Dios Santo, como zombies, Dios mío, como muertos en vida estamos viniendo a la casa? Amado mío, ten misericordia. Ora, iglesia. Ora, amada iglesia, y dile, Padre mío, ten misericordia de mí. Ayúdame, Dios mío, dile. Conversa con el Señor. Habla con el Señor. Amado mío, concéntrate en Él. Concéntrate en Él. Eres tú y el Señor. Amado mío, recuerda que cuando tú ores no va a haber parlantes. O no va a haber iglesia, no va a haber teclado. Vas a estar tú, tu habitación, tal vez en silencio, y Dios, ahí Dios te va a usar en ese aposento, en ese lugar.
No te dejes guiar por lo que puedas ver. No te dejes guiar por lo que te puedan decir. Fíate de Jehová en todos tus caminos y te irán bien y tus días serán alargados. Fíate de Él, fíate de Él. No confíes en tu propia prudencia. Fíate de Él, de sus palabras que son vida. Fíate de sus palabras que son vida, son aliento. Oh, amado, ¿cuántos de nosotros no estuviéramos aquí si no fuera por Él? La mujer no te da felicidad. Aleluya. El esposo, la familia no es la felicidad. Su palabra dice: aquel que ama a madre, a padre, a hijos más que a mí, no es digno de mí, dice su palabra. Gloria a Dios. Fíjate de Él. El mensaje es: Jesús es todo. Él es todo. Él es todo. No hay más. No hay otro camino, no hay otra prédica. Él es todo. Él te va a solucionar. Él te va a ayudar. Fíjate de Él. Lleva mi yugo, dice su palabra, porque mi carga es fácil y ligera mi carga. Venid a mí los que estéis cansados y cargados, yo os haré descansar, dice el Maestro. Amado Dios, un poco más, todavía un poco más vamos a orar. Santo. Clama al Señor, habla, Santo. conversa. Quizá mañana pueda ser tarde. Quizá el día de mañana ya no puedas escuchar la voz de Dios. No es que Él se ha alejado, sino que tú te has alejado. Su palabra dice que al altivo Él lo mira de lejos. Por eso no escuchas a Dios, porque tienes un corazón altivo. Porque Él te está mirando de lejos. Él no oye tu oración. Él no escucha tu oración si eres altivo, orgulloso. Humíllate al Señor. Pide ayuda. Dile: Señor, no puedo. Solo no puedo, Padre mío. Pide ayuda al Maestro. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Amado mío, ayuda a esta iglesia, amado Dios. Señor mío. Tu presencia ayuda a estas almas, a estas vidas, para que puedan infundir, Dios mío, esa vida en lo que toquen, para que puedan ser sal y luz de este mundo y no puedan corromperse, amado Dios. Si has estado caminando mal, pide perdón al Señor. Si has estado hasta ahora viviendo una doble vida, Él te ha visto. Tú dirás: ¿por qué no me castiga? Si vive Dios, ¿por qué no me castiga? Porque su palabra dice que Él es lento para la ira. Lento para la ira, pero grande es misericordia. Si aún no has podido probar el látigo de Papá Dios, es que aún te está esperando un ay de Dios, un corregimiento de Dios. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ven a los pies, ven a sus pies, a sus caminos. Arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepiéntete de todo eso, de toda esa basura que para Dios es inmundicia. Aleluya. Amado mío, gracias. Aleluya. Venga, siervo Yuri, siga orando, iglesia. Voy a orar por usted. ¿Tienen aceite ungido? Siga orando, amada iglesia. Mi mayor preocupación es que haya iglesias tibias. Mi mayor preocupación es que la iglesia se acostumbre a solamente la música, a una palabrita. La iglesia tiene que convivir con el amado.
Ábreme los cielos, por favor. Orando, iglesia. Vamos por el pastor Johnny. La pastora Andrea también venga acá, por favor. Allá, perdón. Ya. Ore, iglesia. Ore. Amado mío. Amado mío, tu siervo Johnny, Señor. Tú conoces, Dios mío.